Les damos la bienvenida a todos ustedes. A continuación, les presentaremos un video dando a conocer la vida, pensamiento y enjuiciamiento del filósofo clásico Sócrates. Sin más que agregar, pónganse cómodos porque aquí empieza filosofía, historia y esas cosas. El pueblo ateniense ofrece como una de sus características principales su afición a hablar, tanto en los discursos políticos o judiciales como en la charla común de los ciudadanos. Basta tener en cuenta que cada año eran elegidos alrededor de 6.000 atenienses para actuar como jurados. Otros centros importantes de reunión eran los gimnasios y el teatro. El cultivo del cuerpo sinónimo de belleza, en los gimnasios, constituía un rito diario para todos los ciudadanos libres. Por su parte, en el teatro se acudía a presenciar las comedias de Aristófanes, en las que aparecían como protagonistas personajes destacados de la vida ateniense. Ya que los trabajos considerados serviles eran realizados por los esclavos, la gente libre podía entregarse completamente a las relaciones sociales, porque, además de las actividades políticas y judiciales, y de los centros de reunión, el gimnasio y el teatro, los atenienses no estaban ligados a ningún horario, por lo que podían detenerse largo tiempo conversando con quien se encontraban, prolongando hasta altas horas de la noche los banquetes y asistiendo a escuchar las enseñanzas impartidas por los sofistas. También, para aquel tiempo la conversación era casi el único medio para adquirir nuevos conocimientos, pues los atenienses hallaban tal satisfacción charlando, ya que no podían perder el tiempo con la lectura, y si alguna vez leían, lo hacían en voz alta y ante un auditorio. En tal ambiente nació Sócrates, y su vida solamente es comprendida dentro de ese marco. No se posee ningún fragmento escrito por él, pero nadie podía cruzarse por su camino sin que le invitara a iniciar un diálogo. Hombre hablador y sin prisas, Sócrates personifica a la perfección al ciudadano ateniense de su época. Sócrates nace en Atenas hacia el año 470 a.C. Su padre fue un escultor llamado Sofronisco. Su madre, Fenareta, fue una partera, oficio que se dedicó toda su vida y obligada por necesidad. Desde pequeño fue de constitución sana y fuerte, sin que padeciera alguna enfermedad toda su vida. A esta fortaleza innata la incrementó con su entusiasmo por los ejercicios físicos. Ahora bien, no es lo mismo una constitución fuerte que una constitución bella. No se podría dudar de su fealdad física, según la descripción que él mismo nos da, tanto por sus ojos, nariz, boca y labios. También, con frecuencia se ha acusado a Sócrates de homosexual. En este aspecto, es imprescindible conocer las ideas imperantes de la época sobre las relaciones sexuales, para no cometer un anacronismo histórico. Las relaciones homosexuales constituían algo normal, y que hasta suponía una especie de orgullo el hacer alardes sobre las enseñanzas en ese terreno, si hasta ha sido calificado como el amor griego. Teniendo en cuenta aquellas circunstancias ambientales, Sócrates no era homosexual, sino que el ambiente en que se movía explica el que pudieran ser interpretadas en este sentido ciertas expresiones sobre determinados jóvenes, aunque él les diera preferentemente un sentido de atractivo intelectual o ideológico más que físico. Durante su vida intervino en 3 campañas militares, en el cual fue un valiente soldado. En primer lugar, acude para sofocar la sublevación de la ciudad de Potidea, formando parte de los 3.000 soldados. Además, se distinguió por su valor y su resistencia ante las condiciones climáticas. Se cuenta que andaba descalzo sobre nieve, con mucha más agilidad que otros bien calzados, y que siempre conservaba el buen humor. También intervino en la campaña de Delión, donde fueron derrotados 8.000 soldados atenienses, y según Platón, si en esa batalla todos hubieran luchado con la valentía de Sócrates, el resultado sería distinto. Y casi a sus 50 años, vuelve al campo de batalla en Antípolis, combate muy duro en donde se hundió toda esperanza de la hegemonía ateniense.
por lo que Sócrates nació en pleno esplendor de Atenas, y también fue testigo de su decadencia y de las insurrecciones de las ciudades aliadas, con el predominio final de Esparta en las guerras de Peloponeso. Además de su gran resistencia física en todos los aspectos, es sabido también su alta resistencia ante el vino, y así, al final de una noche de comer y beber en casa de unos amigos, él los abandona al amanecer, totalmente dormidos, y se marcha tranquilamente para iniciar la nueva jornada, realizando los ejercicios gimnásticos. Así, además de ser un filósofo, guerrero, amante del ejercicio y la oratoria, fue esposo y padre. La esposa de Sócrates fue Jantipa, que se nos presenta como una mujer vulgar y de reacciones primarias, mucho más joven que Sócrates, y le pudo dar 3 hijos. Pensamiento. La filosofía se encontraba en un callejón sin salida, con las contradictorias afirmaciones sobre el principio de todas las cosas de los físicos jonios y el petulante pragmatismo de los sofistas. Es allí donde Sócrates vino a salvar el pensamiento griego gracias a 2 elementos. El primero es centrar el interés de la filosofía en el hombre y no en el mundo que le rodea, lo que expresa su célebre «Conócete a ti mismo». En segundo lugar, señala que es posible encontrar una verdad válida para todos, una verdad objetiva, pero es consciente de las dificultades que entraña su búsqueda. Por eso se nos presenta a Sócrates como un continuo insatisfecho, ya que la verdad no es algo que se pueda poseer, sino que se debe buscar, y la vida del hombre queda justificada en el deseo de descubrir dicha verdad o parte de ella. Para eso, el método que utiliza para descubrir dicha verdad es el método socrático. Su posición inicial es la de «solo sé que nada sé». Para enfrentarse en igualdad de condiciones con su interlocutor, era, pues, llevarle a este mismo terreno. En esto consiste la primera etapa de su método, la ironía socrática. En base a una serie de diversas preguntas, hacía comprender a quien se presentaba a charlar que sus opiniones sobre cualquier materia eran infundadas y conducían a conclusiones contradictorias. No son verdadera ciencia, sino opiniones solamente. Hacía ver que lo que se consideraba como conocimiento verdadero no era más que la simple repetición de lo que se había oído. No era, pues, una conquista personal en el orden del saber. Posteriormente, cuando había conseguido que el interlocutor reconociera su ignorancia en una determinada materia, ambos iniciaban conjuntamente el camino hacia la búsqueda de la verdad. Esta es la segunda etapa de su método, la mayéutica. No consistía esta en inculcar al otro unas determinadas soluciones, sino en ayudar a que él mismo descubriera dicha verdad. Sócrates señalaba que este método lo aprendió de su madre, y era tal su dominio del diálogo que muchos le confundieron con charlas sofistas. Pero la diferencia radical consistía en que Sócrates ponía esta habilidad al servicio de la verdad, y no para provecho individual. En cuanto al bien, para los sofistas era todo lo útil, lo práctico y lo que causaba placer. Pero a Sócrates no le sirve como criterio para distinguir lo bueno de lo malo, la utilidad o el resultado práctico. Muchas son las actividades útiles que no pueden calificarse como justas, ni todo lo que no se traduce en una utilidad para calificarse como malo o injusto. Dicha identificación la deja Sócrates para los políticos, y respecto al placer como criterio para distinguir lo bueno de lo malo, tampoco le convence. Para rechazar aquella teoría, nos da un ejemplo muy simple, pero que pone entredicho las teorías hedonistas. Cuando una persona le da alergia en la piel, causa placer rascarse. Por lo tanto, si el placer es lo que confiere bondad y justicia a una acción, debería deducirse en tal caso que lo mejor y más justo para el hombre sería pasarse toda la vida rascándose, por lo que obliga a distinguir entre placeres que es bueno buscarlos y otros que carecen de tal bondad.
cuando le toca definir su postura acerca de lo que se debe entender por bueno, recurre a su realidad más próxima. Observa que un buen zapatero, un buen cocinero o un buen albañil es el que conoce su oficio. Por consiguiente, concluye que, si es bueno el que sabe, el fundamento de todo lo bueno es el saber. Será un hombre sabio, el que conoce su oficio de hombre. Y desde acá se entiende a la perfección a lo que se ha denominado aforismo socrático: nadie peca voluntariamente. El que hace el mal es por ignorancia, de la misma manera que el zapatero que hace mal los zapatos es porque ignora su oficio. En virtud de esta teoría, la virtud del bien es algo que se puede enseñar. Es solo cuestión de ciencia e inteligencia, y no de voluntad. El malo no es más que un ignorante, por lo que la educación es la clave para lograr que todos los hombres sean buenos. Y así se explica el entusiasmo de Sócrates por la enseñanza. La vida y enseñanzas de Sócrates no pareciera que provocara la indignación de nadie. Pero Atenas estaba en su período de decadencia, enfrascada en las guerras del Peloponeso, nerviosa al ver llegar el término de su hegemonía. En el año 399, antes de Jesucristo, fue presentada al rey Arconte de Atenas la siguiente acusación: Melito, hijo de Melito, del demo de Pitos, contra Sócrates, hijo de Sofronisco, de Alópece. Delinque Sócrates por no creer en los dioses en que la ciudad cree, y además por introducir nuevas divinidades. Finalmente, delinque también corrompiendo a los jóvenes. Pena de muerte. Con esto se inicia el largo proceso que condenaría a muerte al primer hombre que filosofó en serio sobre la vida. Las causas psicólogas de la acusación son varias. Tal vez la más fuerte es la de corromper a los jóvenes. El pensamiento socrático entusiasmó a muchos jóvenes atenienses, que acudían a escucharlo para profundizar en el verdadero saber. Posiblemente lo que molestaba a la gente madura de Atenas y de lo que acusaban a Sócrates no es el que viciara a los jóvenes, sino el que les contagiara su libertad e independencia intelectual. El propio Mileto, uno de los acusadores, afirma que Sócrates sorbía el seso a los jóvenes y resultaba que los hijos le hacían más caso a él que a sus padres. Pero no es de extrañar dicha reacción en una época en que la curiosidad del saber se consideraba noble y peligrosa. Además, corromper a la juventud era también apartarla de la ambición por mejorar su posición social, decirle que el dinero y los honores no tenían importancia, que lo importante para el hombre era el perfeccionamiento moral y la adquisición de la verdad. En contraposición a las ideas sofistas dominantes, el pueblo ateniense no podía aceptar que alguien dijera a los jóvenes que la felicidad estaba en la justicia y la moderación, y no en el éxito y el poder. Pero también, dos hechos en concreto, ocurridos pocos años antes, habían enfurecido también a la plebe y a la aristocracia contra Sócrates, y aunque estaban latentes, no se pudo aducir en la acusación. El primero de ellos fue con ocasión a la victoria de Arginusas. En septiembre del 406, los atenienses derrotan a los espartanos navalmente en el estrecho Arginusas. Después de la batalla, viene una tempestad terrible que impide a los generales atenienses cumplir con su sagrado deber de salvar a la tripulación de los 25 buques perdidos y dar sepultura a los cadáveres que flotaban. Y la noticia de esto causó gran indignación en el pueblo atenienses, pese a que los generales explicaron que les había sido imposible recuperarlos, por lo que fue decretada su muerte. Sócrates se enfrentó con su pueblo y sostuvo su propia opinión en contra del furor de todos. Y también, en el verano del 404, se constituyó el gobierno de los 30, que no duró mucho tiempo, y estos requirieron la cooperación de Sócrates para un asesinato político, por razones de Estado, pero él rehusó. Para el juicio, integraba el jurado 501 miembros, de los 6.000 que cada año se elegían entre la gente del pueblo. Si bien Sócrates era humilde
y mesurado, ante el que le pedía ayuda, se mostrará ante los jueces con aires de superioridad y de burla. A lo largo del proceso, se producirán con frecuencia protestas y alborotos entre los jurados y los curiosos asistentes. En lugar de ganarse a los jueces, Sócrates se enfrentó a ellos. No quería salvar su vida, sino la integridad de su conducta. Ante la acusación de corromper a la juventud, Sócrates se contenta en comentar: ¿cómo voy yo solo a corromper a los jóvenes? ¿Es que un hombre solo puede ser más poderoso que la ciudad entera? Afortunados serían los jóvenes si fuera uno solo su corruptor y todos los demás sus salvadores. En cuanto a la acusación de impiedad, les dice a los jueces que si fuera verdad que ha introducido nuevos dioses, aquella acusación no tendría fundamentos, puesto que creería en las cosas divinas y que, por consiguiente, no puede ser calificado como impío. Los discípulos y amigos se desesperan ante la actitud adoptada por el maestro. Le hacen ver que lo importante es ganarse a los jueces, con un buen discurso, o moviéndoles a compasión, y así salvar su vida. Pero su honestidad moral e intelectual se lo impedía. Pretendía convertir a los jueces en sus discípulos, convencerles de sus ideas, más que convencerles de su propia inocencia. Es muy probable que los jueces se hubieran contentado con un compromiso del acusado de no seguir adelante impartiendo sus enseñanzas. Nadie tenía un deseo positivo de condenarlo a muerte. Pero el maestro les quita toda esperanza al afirmar: si me absolvierais con la condición de no volver a mis indagaciones, no por ello dejaría de hacer caso a mi voz interior. Ante la ineptitud práctica para defenderse, el mejor abogado de Atenas, Lisias, compone un eficaz discurso para que el maestro se lo aprendiera y lo repitiera ante el tribunal según era costumbre. Pero una vez leído en privado exclamó: «Es muy hermoso, pero no apropiado para mí». También le hubiera bastado exponer que ya tenía 70 años y que dejaba esposa y 3 hijos, uno de muy corta edad. Pero tampoco quiso humillarse ni vivir gracias a la benevolencia de los jueces. Pese a todas estas manifestaciones, la causa fue sometida a votación y resultaron 281 votos a favor de la condena y 220 en contra. Y puesto que los delitos de que era acusado no tenían señalada una pena concreta, el sistema a seguir era que la acusación señalare una y el acusado otra, y el jurado debía elegir entre una de estas penas. La acusación pidió pena de muerte, y ante la escasa diferencia de votos al declarar culpable a Sócrates, se le presentaba una nueva oportunidad para salvar su vida, señalando el destierro o la privación de libertad. Pero esto, para Sócrates, hubiera significado reconocerse culpable, y de esta forma cerraba todo camino legal para salvarse de la pena de muerte. Realizada una nueva votación para decidir la pena, de los 500, 1 votos, 361 solicitan la de muerte. Posteriormente, Sócrates comentaría con sus amigos: «¿Por qué lloráis? ¿No sabéis que desde que nací estaba condenado a muerte por la naturaleza?» Entre la condena a muerte y la ejecución transcurrieron todavía 30 días, hasta que no volviera la nave que iba de Atenas a Delos en procesión sagrada. No podía ejecutarse en la ciudad ninguna pena de muerte. Durante ese periodo tuvo varias oportunidades para escapar de la prisión, y con ello de la muerte, pero su conciencia le prohibía tal acto contra las leyes de la ciudad. El día en que iba a ejecutarse la sentencia, el maestro se reúne con varios de sus amigos para hablar sobre la inmortalidad del alma. Aquí se aprecia con mayor claridad que sus conversaciones con sus discípulos o amigos no son precisamente para enseñar, sino para convencerse a sí mismo. Quiere quedarse seguro de que su alma es inmortal. Hasta en el último momento siente compasión por el carcelero que le entrega apenado la cicuta con la que ha de darse muerte. ¡Qué amable es! El tiempo que he estado encerrado solía visitarme y a veces charlaba conmigo. Es un hombre excelente, y ahora, qué noblemente me llora.
Tras beber la cicuta, sus amigos no pueden contener el llanto, y él les responde: ¿Qué hacéis ahora? He despedido a las mujeres para que no cometieran estos excesos, y vosotros no sabéis conteneros. Dejadme morir en religioso silencio. No alborotéis y conteneros. Sus últimas palabras fueron: Critón, debemos un gallo a Esculapio. No te olvides de ofrecérselo. El discípulo contestó que así lo haría. Era costumbre ateniense ofrecer un gallo a Esculapio cuando alguien curaba de una enfermedad. La frase de Sócrates era un reconocimiento de que iba a sanar la única enfermedad que había sufrido, la enfermedad de la vida. Así su alma, curada ya, quedaba libre para siempre. El final de este gran hombre fue una confirmación de toda su vida. No eran palabras banales de que prefería sufrir una injusticia que cometerla. Si en su plenitud de su vida exclamó, ante la pluralidad de objetos que se ofrecían en el mercado: «¿Cuánto es lo que no necesito?», al ofrecerle en el momento de morir un nuevo manto, exclamó: «Si el que llevo me ha servido para vivir, ¿por qué no va a servirme para morir?». Históricamente es el hombre que salvó a la filosofía, abriendo el camino a las generaciones siguientes de grandes pensadores. Platón, su discípulo directo, y que mayoritariamente gracias a él se conoce la vida del maestro, y Aristóteles, discípulo de Platón.